Esta semana en la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy viernes 27 de noviembre, semana número 33, el objetivo es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto, una distinción entre hechos y opiniones expresadas, presencia de estereotipos y prejuicios y la suficiencia de información entregada. Esta semana nosotros vamos a trabajar un texto que se titula Carta de León Tolstoy al Mahatma Gandhi sobre los orígenes religiosos de la no violencia. Es una carta, no es extensa en sí, pero es fundamental que la leamos porque en ella se exponen ciertos puntos de vista. Y el objetivo de esta semana, además de analizar lo que son los textos pertenecientes a los medios de comunicación, es analizar textos con finalidades argumentativas, en donde vamos a tener que identificar la tesis y los argumentos que sostienen esa tesis. Vamos a comenzar con la lectura, nos vamos a ir deteniendo en algunos puntos donde vamos a hacer hincapié en lo que se señala. Comenzamos con la lectura de la carta en sí. He recibido su diario Indian Opinion y me ha alegrado de conocer lo que informa de los no resistentes absolutos. He sentido el deseo de expresarle los pensamientos que ha despertado en mí la lectura. Cuanto más vivo, y sobre todo ahora que pienso con claridad la proximidad de la muerte, más fuerte es la necesidad de manifestarme sobre lo referente a lo que más vivamente interesa a mi corazón y sobre lo que me parece de una importancia inaudita, es a saber, que lo que se llama no resistencia resulta ser, a fin de cuentas, la enseñanza de la ley del amor no deformada todavía por interpretaciones falaces. Es decir, que con la llegada de la muerte, ¿cierto? Ya Tolstoy es un hombre viejo, comienza a cuestionarse acerca de la no violencia, acerca de lo que es la no resistencia, y dice que no es otra cosa que una ley basada en el amor y que aún no sucumbe a las interpretaciones del ser humano. El amor, o en otros términos, la aspiración de las almas a la comunión humana y a la solidaridad, representa la ley superior y única de la vida, y eso cada uno lo sabe y lo siente en lo profundo de su corazón. Nosotros lo vemos muy claramente en el niño, lo sabe todo el tiempo en que permanece fuera del engaño, de la trama de la mentira del pensamiento del mundo. Esta ley ha sido promulgada por todos los sabios de la humanidad, indios, chinos, hebreos, griegos y romanos. Ella ha sido, yo creo, expresada lo más claramente por Cristo, que ha dicho en términos exactos que la ley contiene toda la ley y todos los profetas. Pero hay más, previendo las deformaciones que amenazan dicha ley, ha denunciado expresamente el peligro de que sea desnaturalizada por las gentes cuya vida está entregada a los intereses materiales. Tal peligro radica en que se creen autorizados a defender sus intereses por la violencia, o según su expresión, a devolver golpe por golpe, a recuperar por la fuerza lo que ha sido arrebatado por la fuerza, etc. Él sabía, como lo sabe todo hombre razonable, que el empleo de la violencia es incompatible con el amor, que es la más elevada ley de la vida. Sabía que en cuanto se admitiese la violencia en un solo caso, la ley estaba, de hecho, abolida. Toda la civilización cristiana, tan brillante en apariencia, ha creado este equívoco y esta extraña contradicción flagrante, en algunos casos deliberada, pero más a menudo inconsciente. En realidad, en cuanto la resistencia por la violencia ha sido admitida, la ley del amor queda sin valor y ya no puede tenerlo más. Y si la ley del amor queda sin valor, no hay ninguna ley excepto el derecho del más fuerte. Así vivió la cristiandad durante 19 siglos. Por lo demás, en todos los tiempos, los hombres han tomado la fuerza como principio guía de la organización social. La diferencia entre las naciones cristianas y las otras
No es más que esto. En la cristiandad, la ley del amor había sido planteada clara y exactamente como en ninguna otra religión, y los cristianos la han aceptado solemnemente, aunque hayan considerado como lícito el empleo de la violencia y hayan fundamentado su vida sobre la violencia. De modo que la vida de los pueblos cristianos es una contradicción completa entre su confesión y la base que la sustenta, entre el amor, que debe ser la ley de la acción, y la violencia, que está reconocida bajo formas diversas, tales como el gobierno, tribunales y ejércitos declarados y aprobados. Esta contradicción se ha acentuado con el desarrollo de la vida interior, que ha llegado al paroxismo en estos últimos tiempos. Hoy la cuestión se plantea así: sí o no, hay que escoger, o bien admitir que no reconocemos ninguna enseñanza moral y religiosa y dejarnos guiar en la conducta de nuestra vida por el derecho del más fuerte, o bien obrar de manera que todos los impuestos cobrados por obligación, todas nuestras instituciones de justicia y de policía y ante todo el ejército sean abolidos. Durante la primavera última, en el examen religioso de un instituto de jóvenes en Moscú, el instructor religioso primero y después el arzobispo que asistía a él han interrogado a las niñas sobre los 10 mandamientos y principalmente sobre el quinto: no matarás. Cuando la respuesta era exacta, el arzobispo añadía con frecuencia esta pregunta: ¿está siempre y en todos los casos prohibido matar por la ley de Dios? Y las pobres niñas, pervertidas por los confesores, debían responder y respondían: no, no siempre, pues en la guerra y en las ejecuciones está permitido matar. Sin embargo, una de estas desgraciadas criaturas, esto me ha sido contado por un testigo visual, habiendo recibido la pregunta de costumbre: ¿matar es siempre un pecado?, enrijeció y dijo decidida: siempre. Y a todos los sofistas del arzobispo replicó inquebrantablemente que estaba prohibido siempre y en todos los casos matar. Eso ya por el Viejo Testamento, en cuanto a Cristo, no solamente prohibido matar, sino hacer daño al prójimo. A pesar de toda su verdad y su habilidad oratoria, el arzobispo tuvo que cerrar la boca y la joven triunfó. Sí, nosotros podemos divagar en nuestros periódicos acerca del progreso de la aviación, las complicaciones de la diplomacia, los clubs, los descubrimientos, las llamadas obras de artes, y silenciar lo que ha dicho esta joven. Pero no podemos ahogar el pensamiento, puesto que todo hombre cristiano siente como ella, más o menos oscuramente. El socialismo, la anarquía, el ejército de salvación, la criminalidad reciente, el paro, el lujo monstruoso de los ricos que no cesa de aumentar y la negra miseria de los pobres, la terrible progresión de los suicidios, todo este estado de cosas testimonias la contradicción interior que debe ser y que será resuelta verdaderamente en el sentido del reconocimiento de la ley del amor y de la condena de todo empleo de la violencia. A esto responde su actitud en el Transvaal, que no parece a nosotros en el fin del mundo y que se encuentra, sin embargo, en el centro de nuestros intereses y en la más importante de todas las de la tierra de hoy. No solamente de los pueblos cristianos, sino todos los pueblos del mundo tomarán parte de ella. Les será tal vez agradable saber que en nuestro país, en Rusia, una agitación parecida se desarrolla rápidamente con las negaciones al servicio militar, que aumentaron de año en año, aunque débil todavía entre ustedes el número de los no resistentes, y entre nosotros el de los refractorios, los unos y los otros pueden decirse: Dios está con nosotros y Dios es más poderoso que los hombres. En la profesión de la fe cristiana, aún bajo la forma del cristianismo y en la creencia simultánea de la necesidad de ejército y armamentos para las enormes carnicerías de la guerra, existe una contradicción tan manifiesta que debe, tarde o temprano, probablemente demasiado temprano, manifestarse en toda su desnudez. Entonces será preciso o bien aniquilar la religión cristiana, sin la cual, sin embargo, el poder de los estados no se podría mantener, o suprimir el ejército y renunciar a todo empleo de la fuerza, que no es menos necesario a los estados. Esta contradicción es observada por todos los gobiernos.
tanto por los de ustedes, británicos, como por el nuestro ruso, y por el instinto de conservación. Ellos persiguen a los que la descubren con más energía que a toda actividad enemiga del Estado. Nosotros lo hemos visto en Rusia y lo vemos por lo que publica su periódico. Los gobiernos saben muy bien dónde está el más grave de los peligros que amenaza. Y no son solamente sus intereses los que ellos protegen tan vigilantes. Ellos saben que combaten por el ser o no ser. León Tolstoy. ¿Qué les apareció la carta que ha escrito Tolstoy a Mahatma Gandhi? ¿Qué deja de manifiesto? ¿Cuál es la tesis que él plantea? ¿Cuáles son los argumentos? ¿De dónde surge la no violencia? ¿Por qué genera esta contradicción y esta elección que hay que hacer entre o eliminar la religión o eliminar las armas? ¿Por qué no pueden convivir? El trabajo de esta semana es responder 4 interrogantes. ¿Cómo define Tolstoy el amor? ¿Es una definición completa o le agregarían algunos elementos? ¿El contexto histórico en que estaban los indios influencia el pensamiento de Tolstoy sobre el amor? ¿Qué pasa según Tolstoy cuando uno defiende la paz con violencia? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que la no resistencia es una expresión de amor? ¿Se puede siempre seguir esta vía? Estas son las 4 interrogantes que vamos a responder esta semana, además de señalar la tesis y los argumentos que sustentan este texto, esta carta. No olviden nuestra clase vía Skype, que es a las 12:55, y vamos a comentar también la prueba coeficiente 2 con el temario y las dudas que ustedes tengan en relación a la evaluación. Nos vemos entonces a las 12:55, que estén bien.